A menudo se destacan las críticas al sector productivo por su impacto ambiental, pero se pone menos atención al rol que ya juega, a veces sin proponérselo explícitamente, en la conservación de vastas áreas naturales dentro de sus propiedades. Mira, tanto yo como el resto de Proyungas venimos del ámbito técnico. Han sido muchos años, un par de décadas, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina y docente universitario. Y bueno, obviamente trabajamos, estudiamos y aprendemos de la naturaleza y bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno va viendo que algo pasa en la naturaleza, ¿no? Con las distintas actividades humanas, etcétera. Así que nuestro enfoque viene bien originalmente desde la mirada técnica de nuestros objetos de estudio que vemos que empiezan a estar afectados por distintas actividades humanas y que hay que buscar una solución. Y esa solución la hemos visto que está en alianza con el sector productivo, no enfrentándonos al sector productivo. Para materializar esta alianza, Proyungas desarrolló el concepto de paisaje productivo protegido. ¿En qué consiste esta idea y cómo surgió a partir de una experiencia concreta con un gran ingenio azucarero en el noroeste argentino? Sí, te puedo contar incluso cómo inició la idea. Nosotros, nuestro concepto lo llamamos paisaje productivo protegido, ¿no? Estas tres palabras son importantes, el orden de las tres palabras es un paisaje, ¿no? Una dimensión macro de un espacio donde hay distintos componentes de la naturaleza, distintos componentes de las actividades humanas. Eso es el paisaje, ¿no? Además un concepto positivo, ¿no? A todos nos gusta el paisaje, ¿eh? Es una palabra positiva. Pero lo que uno ve que dentro de ese paisaje hay actividades productivas. Y esas actividades productivas, que pueden ser de órdenes muy distintos, pueden ser forestaciones, puede ser caña de azúcar, cítrico, algodón, grano, ganado, yerba mate, té, ¿no? Distintas actividades productivas se hacen cargo de mantener ese paisaje, de proteger ese paisaje. Por eso las tres palabras. Y empezó, se me ocurrió, yo soy el autor de esa idea original, a partir de trabajar con un ingenio azucarero en el noroeste de Argentina, el ingenio Ledesma. El ingenio Ledesma tiene 160.000 hectáreas de su propiedad, 160.000 hectáreas, y tiene actividades productivas en 60.000 de esas hectáreas, básicamente caña de azúcar, pero también cítricos. Un conflicto por la expansión de cultivos en el ingenio Ledesma se convirtió en una oportunidad inesperada. En lugar de centrarse en unas pocas hectáreas en disputa, se visualizó el potencial de conservar una extensión mucho mayor de selva, propiedad de la misma empresa. Y había un conflicto porque querían expandir la actividad cañera a 1.000 hectáreas más. Y bueno, varias organizaciones ambientales le estaban empezando una campaña en contra, y las organizaciones ambientales me pidieron a mí como técnico que le explique al ingenio azucarero cuál era el problema. Y podés imaginarte que un ingenio azucarero propietario de 160.000 hectáreas es algo grande en la Argentina, poderoso. Creo que es la primera vez que les pasó que alguien que venía de la ciencia y de la sociedad civil se le acercara a explicarle algunas cosas que podían modificar sus planes, ¿no? Era la primera vez que les pasaba algo así. Y claro, y ahí yo visualicé que ellos tenían además 100.000 hectáreas de selva de su propiedad. 100.000 hectáreas. Y yo dije, y estamos haciendo un lío tremendo por 1.000 hectáreas cuando podemos asegurar la conservación de esas otras 100.000 hectáreas. ¿Cómo se logró ese cambio de visión en una empresa tan grande? Un plan de ordenamiento territorial realizado por Proyungas, incluso sin autorización inicial, y la posibilidad de poner en valor sus áreas silvestres fueron elementos clave. Claro, lo primero que hicimos nosotros desde Proyungas, unilateralmente, un plan de ordenamiento territorial para las 160.000 hectáreas del ingenio, sin que ellos sepan. Lo hicimos con la información que nosotros ya teníamos del territorio, con imágenes de satélite, etc. Y ellos ahí vieron dos cosas. Una es que una empresa cerrarse hoy es
es muy difícil, porque a pesar de que ellos no nos habían autorizado a entrar, nosotros teníamos toda la información que necesitábamos para hacer un plan de ordenamiento territorial, y lo que ellos vieron es que también podían poner en valor esos espacios silvestres que no usaban y que eso les iba a permitir habilitar la tierra que necesitaban habilitar, ¿no? Entonces esos son los dos elementos fuertes que ellos visualizaron en esa cuestión. Lo que comenzó como una propuesta para un ingenio azucarero escaló de manera sorprendente, influyendo primero en una provincia y luego sentando las bases para una ley nacional de protección de bosques que abarca millones de hectáreas. Y un tema que es tremendamente relevante, ese plan sobre 160.000 hectáreas, las organizaciones ambientales, sobre todo Greenpeace, que era la que lideraba la protesta, digamos, dijeron, bueno, puede ser interesante la propuesta para este ingenio azucarero, pero para que sea muy interesante para nosotros, que lo haga toda la provincia de Jujuy, ¿no? Argentina es un país dividido en provincias, Jujuy es una de las provincias más chicas de Argentina, y eso fue muy interesante porque el directorio de la empresa fue a hablar con el gobernador y les pusieron la idea de que la experiencia que de ellos habían hecho con nosotros, que la podían llevar a toda la provincia. Y ya estábamos hablando de 1.100.000 hectáreas de bosques de la provincia de Jujuy. Y hicimos nosotros el ordenamiento a ese 1.100.000 hectáreas, y eso fue la base para que después se sancione una ley en Argentina, que es la ley de bosques, que se aplica sobre 30 millones de hectáreas de todos los bosques nativos de la Argentina. Esta experiencia inicial reveló el gran potencial del sector privado, no solo para conservar, sino también para incidir en políticas públicas. Desde entonces, el modelo de paisaje productivo protegido se ha expandido a millones de hectáreas y múltiples empresas. Entonces, ahí también lo que nosotros aprendimos, además de que el sector privado tenía mucha superficie y que tenía los medios para protegerlo, también visualizamos lo que significa el sector privado en su poder, digamos, para incidir sobre políticas públicas, en este caso para una provincia como la de Jujuy, y que eso a su vez podía derramarse a una norma a escala nacional. Entonces es como que nosotros aprendimos muchas cosas de ese primer vínculo, y por supuesto ahora lo hemos expandido, y desde esas 160.000 hectáreas de este ingenio inicial, hoy tenemos dentro del programa casi 3 millones de hectáreas con 40 empresas, no solo en Argentina, sino que también estamos empezando a trabajar en Bolivia, Paraguay, en Chile, y estamos hablando en Uruguay. Para quienes buscan replicar este tipo de alianzas entre conservación y producción, ¿cuáles serían los primeros pasos? Contar con una buena información territorial y abordar a las empresas desde sus valores positivos son claves iniciales. Bueno, la primera cuestión es que tengamos nosotros, del lado ambiental, digamos, buena información sobre el territorio para saber dónde están los sitios que es más importante o más interesante proteger o conservar o trabajar, ¿no? Creo que buena información, nosotros tenemos muy buena información sobre los territorios de todo el norte de Argentina, eso representa el 30% del país, así que es una superficie enorme. Tener buena información de base, eso yo creo que es muy importante para tomar decisiones a quién ver y con qué idea. Después, la segunda cuestión, cuando uno ya encara a una empresa en particular, nuestra estrategia es ir sobre los puntos positivos, es decir, los primeros temas que tratamos son las cosas que nosotros vemos como valores, como cosas positivas de la empresa. No vamos como es típico en el ambientalismo, con la lista de debes, ¿no? Habría que mejorar esto, habría que mejorar el otro. No, nosotros vamos con las cuestiones que son positivas, que en general tienen que ver con los espacios silvestres de alta valoración que están dentro del patrimonio de esas empresas. Y poner juntos
en valor, darle visibilidad a ese patrimonio que ellos están protegiendo. A menudo la toma de conciencia real sobre el valor del patrimonio natural dentro de una propiedad se produce al ver la evidencia directa, como las imágenes de cámaras trampa. A partir de ahí se puede empezar a construir una relación de confianza esencial, pero que lleva tiempo. Y una cuestión que hemos visto que es tremendo el cambio que genera en una empresa son los primeros relevamientos, por ejemplo, con cámaras trampa que hacemos, ¿no? Con máquinas fotográficas, con un sensor de calor y movimiento. Eso es impresionante el cambio, porque lo que están viendo cuando ven las fotos de los animales que sacan esas cámaras automáticas, lo que están viendo es el individuo que está dentro de su propiedad. Que es muy distinto que cuando vos mostrás fotos de distintos animales y esta especie está en su territorio o esta otra. Es muy distinto que cuando ven el individuo. A tal hora, en determinado lugar, ese individuo fue fotografiado. Ahí es donde toman real conciencia del valor del patrimonio. Y a partir de ahí empieza un diálogo, y lo que es lo más fuerte, lo más potente, por supuesto que también es lo más difícil de conseguir, es llegar a una instancia de confianza, ¿no? Cuando realmente llegas a una instancia de confianza, todo se hace sumamente sencillo. Lleva tiempo, eso implica que uno, ¿no? desde el lado ambiental, aprenda también a ponerse en el lugar del otro y entender también muchas veces el sector productivo, cómo funciona, cuáles son las limitaciones, los problemas, etcétera. Es fundamental para el sector ambiental comprender que las motivaciones del sector productivo van, en muchos casos, más allá del simple interés económico, especialmente en empresas familiares con arraigo territorial. Yo creo que a veces el sector ambiental minimiza bastante lo que es la vida del sector productivo y lo reduce a veces a una expresión como que lo único que les interesa es hacer dinero. Pero hay mucho más que eso. Y en el caso de estos espacios silvestres de Argentina, del norte de Argentina, muchas veces las empresas son familiares de varias generaciones, tienen un apego al territorio, tienen un apego a la naturaleza. Por supuesto que les interesa producir y hacer dinero, es la base de la sustentabilidad de la actividad, pero en la mayoría de los casos va mucho más allá. Y eso es lo que hay que construirlo, es lo que hay que sacarlo en superficie y generar esto que dije, una relación basada en la confianza, que lleva tiempo, pero que tiene un valor fuertísimo, ¿no? Este enfoque de colaboración funciona igual con grandes empresas transnacionales que con empresas familiares locales. Las presiones de los mercados internacionales y las exigencias de financiamiento también juegan un papel importante. Bueno, por supuesto que obviamente que hay diferencias, pero las empresas transnacionales también están sujetas a un montón de variables que tienen que ver con los mercados a donde van a ubicar sus productos o con las posibilidades de financiamiento, etcétera. De hecho, en este momento en Argentina, bueno, ustedes saben que tenemos un gobierno nacional que es un poco reacio a los temas ambientales, no lo han puesto en la agenda y mucho menos los han priorizado, más los han puesto en un rincón. Sin embargo, eso no modifica en absoluto la gestión de las empresas, porque las empresas se deben al mercado y se deben al financiamiento, y eso no han variado sus exigencias. Entonces, yo creo que incluso esta potencia desde el sector productivo puede colaborar también a que el gobierno vea que el sector productivo va más allá de ellos mismos, ¿no? Después de 15 años, ¿cuáles son los impactos más trascendentes de este programa? La apertura de un diálogo inédito entre empresas y la sociedad civil y la vasta cantidad de información ecológica generada son dos de los legados más importantes. Sí, a ver, estos procesos llevan tiempo. Hace 15 años que desde que tuvimos la idea inicial a la actualidad, es una pregunta difícil para contestar. Yo creo que la primera cuestión importante
es que las empresas empiezan a abrir sus discusiones a un sector con el cual no tenían ningún vínculo y que es el sector de la sociedad civil. Yo creo que la fortaleza de este programa es generar un espacio de diálogo, de intercambio, de miradas, de puntos de vista, de información entre empresas y sociedad civil, que eso es algo que no ha ocurrido. Y y eso me parece sumamente importante porque es trascendente, ¿no? Y la otra cuestión, si querés más práctica, el acúmulo de información ecológica y sobre biodiversidad que se ha generado en todos estos paisajes del norte de Argentina en esta última década es brutal. No tiene ni punto de relación con la información que existía generada por la academia por sus propios mecanismos. Y esa es otra lección que tenemos, ¿no? Es decir, esta alianza entre el sector social, donde también entra la academia, hay muchos grupos académicos vinculados con este programa, es la posibilidad de generar una información de base ecológica, enorme, pero además de mediano y quizás de largo plazo. Es decir, nosotros tenemos monitoreos de biodiversidad desde hace más de 10 años en forma rutinaria. Es muy difícil desde la academia mantener programas tan largos por los propios tiempos de los proyectos, etcétera. Entonces yo creo que otra cosa que hemos descubierto nosotros como biólogos y como venimos, como dije al principio, del sector técnico, es que en esta alianza hemos encontrado un socio para aprender más sobre la naturaleza y sobre esa base poder pensar mejor qué podemos hacer para asegurar su permanencia en el tiempo. La visión y el trabajo de Alejandro Braun y la Fundación Proyungas nos demuestra que la dicotomía entre producción y conservación no es insalvable. Construir puentes, generar confianza y poner en valor la naturaleza dentro de los paisajes productivos es no solo posible, sino esencial. El desafío privado por la sostenibilidad es, en última instancia, una responsabilidad compartida y una inversión en nuestro futuro común. Ha sido un placer acompañarles en Reporte Climático. Soy Iván Carrillo y les espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.